Mis estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Paucara, catedrático del Instituto Tecnológico Don Bosco y de la Universidad Pública del Alto. En esta oportunidad vamos a abarcar las derivadas que se aplican para la resolución de ejercicios de competencia perfecta. En ese sentido, de ahí el título, derivadas para ejercicios de competencia perfecta. Vamos a empezar con una de las cuatro fórmulas que son aplicadas, es decir, una de las cuatro fórmulas de derivadas que se aplican a ejercicios de competencia perfecta. Empecemos por el primero. La primera fórmula nos dice lo siguiente. Si tuviéramos una función de f en base a la variable x de x a la n, entonces la derivada de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. O sea, ¿qué sucede aquí en esta fórmula? Este exponente n pasa a multiplicar a x y al mismo tiempo este exponente n disminuye en una unidad, es decir, disminuye en 1. A esta derivada se la denomina también como derivada de una potencia. Apliquemos algunos ejemplos, apliquemos a esta fórmula a algunos ejemplos. Acá tenemos la función en base a la variable x de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, por lo tanto, va a ser, permítanme por favor, la derivada de esta función, es decir, la derivada de x al cuadrado, aplicando esta fórmula, entonces va a ser la siguiente. Ya habíamos dicho que esta es la derivada de una potencia, o sea, aquí tenemos que aplicar la derivada de esta fórmula, que es la derivada de la potencia. En ese sentido, esta n representa 2. Como esta n representa 2 y nos dice que derivemos esta función, por lo tanto, este 2 va a pasar a multiplicar a x. Como acá, como en esta derivada, esta n pasa a multiplicar a x, ¿no? Entonces ya hemos pasado a multiplicar este exponente 2 a x. La fórmula también nos dice que esa n tiene que disminuir en 1. Por lo tanto, para nosotros, como este 2 es n para nosotros, este 2 también va a disminuir en 1. Entonces, colocamos 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado va a ser el siguiente. 2x, 2 menos 1 es 1. Pero no vamos a anotar ese 1 porque se sobreentiende. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es 2x aplicando la fórmula de la derivada de una potencia. Ahora, otro ejemplo, la derivada de q a la cuarta. Acá quiero aclarar lo siguiente, no necesariamente una función puede estar en función a la variable x, también puede estar en función a la variable q, a la variable w, a la variable z o en función a cualquier letra del abecedario. En este caso, esta función está en función de q. Por lo tanto, queremos derivar q al cuadrado. Q a la cuarta. ¿Cómo derivamos q a la cuarta? La derivada de esta función en base a q va a ser igual a ¿cuánto? Este 4 por fórmula, ¿no?, va a pasar a multiplicar a q, ¿no? Como en esta fórmula, ¿no? Este 4 para nosotros es n. N pasa a multiplicar a x en este caso. En este caso, para nosotros n es 4. 4 pasa a multiplicar a q, ¿no?, a esta variable q. Y al mismo tiempo nos dice que esa n disminuye en menos 1. Por lo tanto, este exponente 4 también disminuye en 1. Al final, el resultado, ¿cuál va a ser? 4q. Y 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Va a ser elevado al q, al exponente 3. Muy bien. Seguimos aplicando la fórmula de la derivada de una potencia. Acá la derivada de w a la séptima, aquí va a ser igual, se anotó la derivada de esta función en base a w, ¿no? En base a la variable w. La derivada de w a la séptima va a ser igual a este 7, este exponente 7 va a pasar a multiplicar a w, o sea, estoy aplicando esta fórmula. Al mismo tiempo, este 7, ¿no?, de acuerdo a la fórmula, disminuye en 1, entonces 7 menos 1. Acá vamos a tener 7 menos 1 y esto va a ser igual a 7w, 7 menos 1, 6. Ese va a ser el resultado aplicando la fórmula de la derivada de una potencia. La segunda fórmula es la derivada de una variable elevado a la unidad. En este caso, esta función no es igual a la variable x. Y esta variable x está elevado a la unidad, ¿no? Está elevado a la unidad. No se anota x elevado a la unidad, así, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿no?, que ya está elevado a la unidad. Cuando no se escribe la variable 1,
entonces se sobreentiende, o cuando no tiene ningún exponente, la variable, se sobreentiende que está elevado a la unidad. Esta fórmula de la derivada de la variable elevado a la unidad nos dice que su derivada es igual a 1. Entonces, la derivada de una variable elevado a la unidad es igual a 1. Pero demostremos por qué sale igual a 1. Acá tenemos que f en función de x es igual a x. Si nosotros queremos derivar esta función, vamos a decir que la derivada de f en función de x, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? Esta x está elevado a la unidad, ¿no? Hemos dicho que no se anota, pero se sobreentiende, está elevado a la unidad. Por lo tanto, ese 1, ¿no? Por fórmula, aplicando esta fórmula de acá, ese 1 pasa a multiplicar a x. Estamos realizando la demostración, ¿no? Pasa a multiplicar a x. Y al mismo tiempo, ese 1 por fórmula disminuye en 1. Entonces vamos a tener 1 menos 1. Estoy aplicando para la demostración de esta fórmula. Estoy aplicando la derivada de una potencia, ¿no? Para la demostración de esta fórmula. Por lo tanto, ya habíamos dicho, vuelvo a recalcar, este 1 por la fórmula de la derivada de una potencia pasa a multiplicar a x, ¿no? Y al mismo tiempo ese 1 disminuye en menos 1 por esta misma fórmula de la derivada de la potencia. ¿Qué nos queda de resultado acá? Nos queda 1 por x elevado a 1 menos 1, ¿cuánto es, mis estimados estudiantes? 0. Y todo número elevado a la 0, es decir, cualquier variable o número elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Todo número o variable elevado a la 0 es siempre 1, ¿no? Por propiedad, por definición es 1. Por lo tanto, acá nos queda 1 por este 1 que nos ha sobrado, o este 1, ¿producto de qué? De que toda variable o número elevado a la 0 es 1, entonces nos queda 1. 1 por 1, ¿cuánto es? 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1. Así queda demostrada esta fórmula. Y al final podemos concluir de que la derivada de una variable elevado a la unidad es igual a 1. La derivada de una variable elevada a la unidad es 1. Como ejemplos, acá tenemos f en función de q igual a la variable q. Esta variable q está elevado a la unidad. Entonces directamente vamos a decir, aplicando ya esta fórmula, que la derivada de la variable q, ¿no? Como esta q está elevado a la unidad, va a ser igual a 1. Por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo. La w elevado a la unidad. La derivada de w elevado a la unidad también va a ser 1. Entonces vamos a colocar la derivada de esta función, ¿no? Que es w, es igual a 1, ¿no? Derivo w a la unidad, me sale 1, ¿no? Aplicando ya directamente esta fórmula. Una tercera fórmula es la derivada de una constante por una variable. En este caso la constante es a. ¿Pero qué es una constante? Una constante es cualquier número. Puede ser un número entero, puede ser una fracción o puede ser un decimal, pero es un número, ¿no? Y también puede ser positivo o negativo. En este caso, esta a va a representar a esos números, a esos números enteros, esos números fraccionarios o esos números decimales. Al final, un número, ¿no? Entonces, la derivada de una constante por una variable es la misma constante. En este caso, desaparece la variable y solamente se queda la constante. Como ejemplos, aquí tenemos f en función de x de 3x. Si nosotros queremos derivar esta función, vamos a decir que la derivada de esta función es igual a... Si aplicamos esta propiedad y decimos que la derivada de una constante por una variable es la misma constante, en este caso, la derivada de la constante 3 por la variable x elevado a la unidad va a ser igual a 3. Ojo, aquí quiero aclarar lo siguiente, la variable tiene que estar elevado a la unidad para que se repita la misma constante, si no, no se aplica esta fórmula. Aquí tenemos 24q, en este caso esta variable sí está elevado a la unidad, y acá si queremos derivar 24q, entonces vamos a decir que la derivada de 24q va a ser igual a, en este caso aplicamos la derivada de una constante por una variable elevada a la unidad. La constante es 24, la variable es q, y q está elevado a la unidad. Por lo tanto, la derivada de esta constante por esta variable elevada a la unidad va a ser 24.
decir, a la misma constante y desaparece la variable q. Lo propio, la derivada de esta función, es decir, de la función 16w, en este caso va a ser igual a 16, ¿no? La derivada de una constante por la variable w elevado a la unidad va a ser igual a 16. En este caso desaparece la variable w y solamente nos queda la constante 16. Así de esta forma aplicamos la derivada de una constante por una variable elevado a la unidad. Finalmente, la cuarta fórmula, que es la derivada de una constante. La derivada de una constante es directamente 0. Ya les había explicado de que una constante puede ser cualquier número. Puede ser el número 2, el número 3, el 4, el menos 5, el menos 6, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. O puede ser menos un cuarto, menos 2 cuartos, o 2 cuartos, 3 cuartos. O sea, al final un número. La constante es siempre un número, ¿no? Puede ser un entero, una fracción o un decimal. Entonces la fórmula nos dice que la derivada de una constante, en otras palabras de cualquier número, siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, en este sentido, aquí tengo yo una función en base a x y esta función es igual a 7. 7 es una constante y si yo quiero derivar esa constante, ese número que es 7, mi resultado va a ser 0. La derivada de 7 es 0. Ahora, otra función. Si yo quiero derivar esta es otra función en base q, en base a la variable q. Entonces, yo quiero derivar 345. 345 es una constante. La fórmula me dice que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, como 345 es una constante en un número, entonces la derivada de esta función en base q va a ser también 0. Y finalmente, la derivada de 5 cuartos, que aunque es una fracción, al final sigue siendo una constante, sigue siendo un número. Entonces la derivada de estos 5 cuartos también va a ser 0. Esas son las 4 fórmulas básicas de las derivadas que se aplican a la resolución de ejercicios de competencia perfecta. Pero ahora, para concluir, vamos a resolver algunos ejercicios misceláneos de derivadas. Vamos a aplicar cada una de estas fórmulas en estos ejercicios. Acá nos dice que tenemos que hallar la derivada de esta función. Si nosotros queremos derivar esta función, ¿no? La derivada de f en función de x va a ser la siguiente. 4x al cuadrado. Vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Este exponente 2 va a pasar a multiplicar a 4x por esta fórmula. Y al mismo tiempo ese exponente 2 va a disminuir en 1. Más... Aquí tengo una variable elevado a la unidad. ¿Cuál fórmula vamos a aplicar? Esta. La derivada de una variable elevado a la unidad es igual a 1. La derivada de una variable elevado a la unidad es igual a 1. Entonces aquí vamos a colocar 1. Más 1 es una constante. Entonces vamos a aplicar esta derivada, ¿no? La derivada de una constante es 0. 1, este 1 es una constante. Por lo tanto, la derivada de 1 de esta constante va a ser 0. Al final vamos a obtener un resultado, el siguiente resultado. 2 por 4, 8. X elevado a la 2 menos 1 nos da 1. ¿Se anota ese 1, mis estimados estudiantes? No. Se sobreentiende que es 1, entonces no vamos a anotar. Más lo que nos sobra, 1. Y este 0 no lo anotamos. Por lo tanto, este sería el resultado de la derivada de esta función. Un segundo ejemplo. Vamos a hallar la derivada de f en función de q. En este caso, tenemos 7q elevado al cubo. En este caso, aplicamos, ¿no? esta primera fórmula, ¿no? En primera instancia. Esta primera fórmula, ¿no? Entonces decimos, este 3, en otras palabras, es n, ¿no? Pasa a multiplicar. Entonces, este 3 va a pasar a multiplicar a 7q. A 7q. Y al mismo tiempo, este 3 por fórmula, ¿no? Va a disminuir en una unidad. En este caso, 3 menos 1 es 2, pero vamos a colocar 3 menos 1. Como esta fórmula, ¿no? n menos 1. En este caso, n es 3. 3 menos 1. Más, ¿no? q elevado al cuadrado. Seguimos aplicando esta fórmula. En este caso, aplicando esa fórmula, 2 pasa a multiplicar a q. Y al mismo tiempo, este 2 también por fórmula va a disminuir en una unidad. Más 5 es una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0.
Por lo tanto, al final vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a decir que acá, ¿cuánto nos sale? 3 por 7, 21. Q, 21, Q, 3 menos 1, 4, más 2 por Q, 2 menos 1 es 1. ¿Se anota ese 1? No, se sobreentiende. Al final, el 0 que no lo anotamos porque es un número neutro, ¿no? No tiene valor este 0. Este sería el resultado de la derivada de esta función. Finalmente vamos a derivar esta función en base a la variable w. Entonces la derivada de esta función en base a la variable w va a ser igual a. Voy a aplicar de la misma manera la primera fórmula, ¿no? La primera fórmula. En este caso, este 7 va a pasar a multiplicar a 2 séptimos. Entonces, este 7 va a pasar a multiplicar y voy a colocar 2 séptimos entre paréntesis, ¿no? ¿De dónde viene este 7? Este 7 pasa a multiplicar, pues estoy derivando, ¿no? Va a pasar a multiplicar a 2 séptimos b doble y este 7 al mismo tiempo va a disminuir en una unidad, 7 menos 1, más. Acá también aplicamos esa primera fórmula, este 5 por fórmula, ¿no? Va a pasar a multiplicar ¿a cuánto? A 6b doble, ¿no? Entonces, por 6b doble. Y este 5 al mismo tiempo por la primera fórmula o por la derivada de una potencia disminuye en 1. Más, aquí también aplicamos, ¿no? La primera fórmula, este 3 pasa a multiplicar a b doble y este 3 al mismo tiempo disminuye en 1. Finalmente, más, la derivada de una constante es 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. En este caso, la derivada de 40 es 0. Hemos dicho, vuelvo a recalcar, una constante es cualquier número, ¿no? Puede ser un número entero, una fracción, un decimal, en este caso un número entero. Entonces, como es un número entero, es una constante. Por lo tanto, la derivada de la constante 40 va a ser 0. Y finalmente vamos a obtener el siguiente resultado. La derivada de esta función va a ser igual a 7, va a ser igual a 7, con este 7 se simplifica. Por lo tanto, nos queda 2 v doble, 7 menos 1, 6, más 5 por 6, 30, v doble, 5 menos 1, 4, más 3 v doble, 3 menos 1, 2. Y no anotamos el 0. Ese sería el resultado final que estuviéramos obteniendo derivando esta función en base a la variable w. Muchas gracias.